Buenos días, estimadas senadoras, senadores. Le informo, presidente, que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tiene 7 integrantes presentes, por lo tanto tenemos quórum. Estaba un senador por faltar para que tengamos quórum, están subiendo. Presidente, para los efectos que corresponden. Gracias, senador Armenta. En la Comisión de Puntos Constitucionales también tenemos quórum, por lo que vamos a desahogar conforme al reglamento. Hago de su conocimiento que fue circulada el orden del día conforme al artículo 139 y consulto a la Asamblea si algún senador quisiera referirse a este punto. Solicito a la senadora secretaria Silvana Beltrones, si fuera tan amable, de someter a consideración el orden del día. Buenos días, con gusto, presidente. Someto a su consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado, señor presidente. Gracias, estimada secretaria. Vamos a entrar al punto, y es que se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 constitucional, donde ha sido devuelto a esta Cámara en su carácter de revisora, después de rechazar la propuesta que ésta hiciera el día 22 de octubre del presente año, mediante el cual se devolvió con cambios que ustedes conocen y de los cuales en reunión extraordinaria anterior de la Comisión de Puntos debatimos con suficiencia. En ese sentido, el dictamen que se propone continúa en los términos de la propuesta enviada por la colegisladora a efecto de que estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda deliberen en términos en lo dispuesto en el artículo 72 constitucional. Por lo que voy a pedir a la senadora secretaria si algún senador quiere hacer uso de la palabra en referencia al dictamen que la colegisladora nos ha enviado en sus mismos términos. Senador Moya. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Muy breve, pues reiterar lo que ya habíamos discutido en la sesión anterior, donde habíamos aprobado los cambios que ahora nos son devueltos, en el sentido de que quitar estímulos o no regular los estímulos, pues afecta de manera puntual a las condiciones específicas que en su momento pudieran tener municipios o gobiernos estatales. Esta discusión ya la tuvimos ampliamente desde la sesión pasada, por lo que para mí es muy extraño que la Cámara de Diputados pues nos los devuelva de una manera, digamos, necia, en los términos que originalmente le habían mandado. Por supuesto, yo adelanto que estoy en contra y reitero simplemente lo que habría que recordar y que en su momento discutimos. Muchas gracias. Gracias. Senadora Minerva. Gracias, senadora. Buenos días, compañeros, y a los medios de comunicación también. Pues en el mismo sentido que mi compañero, el senador Moya, pues tal parece que el acuerdo de redacción que de manera plural se integró, simplemente fue desechado por los compañeros de la Cámara Baja, insistiendo en la redacción que originalmente propone el presidente de la República. Y creo que debe quedar muy claro que estamos ante una situación de simulación. Es el mero discurso de decir ya no habrá condonación, cuando en los hechos el texto que se mantiene en la redacción que viene en esta minuta, en este dictamen, pues permitirá exactamente que se siga otorgando condonaciones tanto por federación como por estados como por municipios. Yo creo que el pueblo de México debe estar atento a que
Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Insisto, es una simulación y me parece que es una pérdida de nuestro valioso tiempo estar jugando a lo que quiere jugar el presidente. Es cuanto. Gracias. Senadora Rubio. Muchas gracias. Saludo a los presidentes de las comisiones y saludo a mis compañeras y compañeros senadores. Bueno, número uno, creo que es muy importante destacar que trabajamos con mucha conciencia, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo en este Senado de la República, tratando de hacer modificaciones que verdaderamente fueran a cambiar el estado de cosas para bien. Y bueno, pues simplemente después de todo ese trabajo, pues no se hizo caso de nada de lo que hicimos, se tiró a la basura ese trabajo del Senado y nos lo regresan en sus términos. Creo que es muy importante que no se hagan anuncios vacíos y no dejemos que se hagan anuncios vacíos. Yo nada más les leo esto, o sea, ¿cómo se va a decir que se va a acabar con el tema de condonaciones fiscales cuando lo que queda es: la condonación de impuestos es una atribución del titular del Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación? El Ejecutivo Federal tiene la facultad para que mediante resoluciones de carácter general pueda condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades. Entonces, al final del día estamos dejando la facultad de condonación al Ejecutivo. Entonces, simplemente no podemos simular un anuncio diciendo que se acabaron las condonaciones cuando en el texto lo estamos dejando y se está dejando a discreción del presidente. Habíamos hecho un acuerdo distinto y reitero, no se está respetando. También quisiera comentar que la eliminación de estímulos fiscales es algo bien diferente. Una cosa es una condonación fiscal y una cosa es un estímulo fiscal. Y yo les preguntaría a quienes de ustedes han estado en estados, han estado en municipios, si también lo que quieren es quitarles esa posibilidad de estados y municipios con las implicaciones que va a tener sobre el crecimiento, sobre el empleo para estados y municipios en nuestro país. Y compañeros, no es que estemos boyantes, estamos hablando de que México está creciendo cero. Y encima de estar creciendo cero, les vamos a quitar la posibilidad a los estados y municipios de estos estímulos fiscales. También quisiera que lo pensáramos dos veces. Y por último, también simplemente señalar que estamos dispuestos a trabajar, no somos oposición irracional y que estemos en contra de todo. De verdad sí queremos que quede mejor este artículo y por eso lo trabajamos y estaríamos dispuestos a volverlo a trabajar, pero lo que no se vale simplemente por dogmatismos, que además no están fundamentados, como les acabo de decir, va a quedar la facultad de condonación fiscal en el Ejecutivo. Entonces, por dogmatismos y por querer hacer un anuncio vacío, vayamos aquí en esta soberanía a aceptar un texto que, reitero, no quita la condonación, ahí está la facultad para el Ejecutivo Federal, y que además vamos a afectar estados y municipios en lo que a posibles incentivos se refiere a su crecimiento y a su desarrollo. Entonces, sí les pediría, compañeras y compañeros, que actuemos con responsabilidad, con altura de miras, y reitero, estamos en la mejor disposición, como lo hemos estado, de trabajar este texto y que se mejore para que no haya discrecionalidad y para que haya transparencia. Mayor transparencia y menor discrecionalidad sin duda van a ayudar para este tema, pero lo que no se vale es dejar las cosas como están, aparentar que no, pero dejar las cosas como están, y por el otro lado poder afectar a nuestros estados y a nuestros municipios. Muchas gracias, es cuanto. Gracias. Senador Rementería. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me parece que estamos otra vez ante un acto de intransigencia y de una postura donde solo lo que busca es mandar algunos símbolos, tratando de decir algo que pues se pueda comentar, que se pueda ofertar a la población, a la opinión pública, pero que al final no va a suceder. En el tema que se ha dicho precisamente, la senadora Minerva Hernández lo dijo con toda claridad. Este texto, como está redactado, como viene precisamente de la Cámara de Diputados, en sí mismo no las impide. Al final hay un punto y coma ahí que lo que hace es invertir
el sentido del texto, y lo que propone es simplemente pues poder decir se van a prohibir. Pero yo quiero referirme también, porque el dejarlo así no solamente es estas posturas que se han mandado, pues nos ha acostumbrado este gobierno a mandarlas, diciendo que va a hacer cosas que luego no suceden, diciendo que de repente pues la corrupción se acabó simplemente por un decreto cuando no se prueba, ni es un asunto de nada más mencionarlo. Y lo que estamos viendo es efectivamente una posición en la que va a eliminar, a partir de esta interpretación que se le quiere dar en la opinión pública, la posibilidad de promover que en este país vuelva a haber crecimiento. El país, con todo y sus defectos, pues tenía un crecimiento pequeño, moderado, pero al final venía con un ritmo de crecimiento. En un año, 365 días de este gobierno, se acabó con el crecimiento y esperemos no terminemos el año con un decremento de la economía. Y sin embargo, estas posturas, pues lo que hace es, no solamente para el asunto como se platicó ya en reuniones anteriores, en el tema de desastres naturales, sino incluso lo que tiene que ver con la promoción, en su caso, de algunas áreas que pudieran necesitar, que en específicamente algunas actividades pudiera apoyársele. Y esto lo prohíbe. Estamos de acuerdo, pues, en que se acabe con la condonación de aquellos beneficios para las grandes empresas, para los consorcios, en donde se abusó y bueno, simplemente se evadió el pago de impuestos. Si ese es el espíritu, vamos componiéndolo así. Por eso es que me parece que el texto que se manda del Senado a la Cámara de Diputados, aquel que enviamos precisamente en octubre, pues recoge de una mucha mejor manera el posicionamiento y permitiría en su caso la posibilidad de tener, cuando fuera necesario esta condonación, dejando de lado en lo que estamos de acuerdo, que no hay abusos, que no los grandes consorcios, que no las grandes empresas abusen de un impuesto que ya está causado, que tienen que pagar y de repente se lo condonen. Aquí de lo que estamos hablando es de que exista la posibilidad de que no se causen en algunas actividades, en algunos momentos especiales, por algunas ramas de la producción específicas para que podamos tener la posibilidad de impulsar el crecimiento. De manera que en la forma que viene de regreso de la Cámara de Diputados, personalmente no podría acompañar este dictamen, estaría en contra y francamente creo que otra vez la Cámara de Diputados, porque además sin ningún razonamiento más que el decir, no, pues es que es el texto del presidente, es la postura del presidente, así nos lo mandó, pues lamentablemente a la Cámara de Senadores no le tiene por qué bastar que el presidente lo quiera o lo diga, tendría que haber una argumentación mucho mayor y desde luego si el presidente lo dice y tiene razón, pues acompañarlo, pero solo porque el presidente lo diga, pues no, lamentablemente no puede ser así, esos tiempos tienen que quedar en el pasado ya. Gracias. Senadora Mayorga. Muy buenos días a todos. Ya lo han comentado, yo creo que esto es más que un tema de simulación, es un tema mediático, el decir que no va a haber condonación de impuestos y que lo haya regresado la Cámara de Diputados, algo que creo que todos los que estamos aquí lo vimos con buenos ojos, por ayudar a la inversión, a la economía de cada una de las entidades y de los municipios, porque la Constitución lo permite. Entonces yo creo que no es bueno que demos otra cara hacia afuera, pero en realidad lo que estamos haciendo y estamos perdiendo aquí el tiempo, porque sí se puede condonar los impuestos, sí es factible que el Ejecutivo Federal lo pueda realizar y lo que sí afectaría mucho serían a las entidades federativas que para que les llegue una inversión, porque muchas veces no tienen recursos para ofrecer, sino una forma de condonar impuestos para que se queden en México y se queden en algún estado y o tengan que voltear a otros países y no se quede la inversión. Aunado a lo que comentó Vanessa, nuestro crecimiento es del 0%, lo que vamos a llegar al final de este ejercicio 2019 y que eso sí nos va a estar afectando, pero cada vez nos vamos retrasando más a salir como veníamos como país. Gracias. Gracias. Senadora Ruiz Massieu. Gracias.
Yo creo que es muy feliz el día en que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Presidente de la República podamos coincidir en algo. Y parecería que de inicio este era uno de esos temas. Todos queremos acabar con la discrecionalidad que puede otorgar condonación de impuestos sin una motivación suficiente y en perjuicio de la mayoría y con inequidad, generando inequidad con el resto de los contribuyentes. El problema es que lo que plantea este dictamen que tenemos a consideración no es lo que el presidente dice que quiere, no es lo que la Cámara de Diputados dice que quiere y no es lo que en este Senado y en estas comisiones ya acordamos por unanimidad que queremos, que es limitar la discrecionalidad en la condonación de impuestos. Entonces, aquí, y perdón que recupere los argumentos que ya planteamos la vez pasada, aunque solamente en puntos constitucionales, aquí estamos ante un dilema de congruencia y de responsabilidad o de cumplir con la exigencia de aprobar algo que simbólicamente se supone que es una cosa, pero que en la realidad no lo es. El dictamen que nos ponen a consideración insiste en mantener la discrecionalidad total para el Ejecutivo Federal en materia de condonación de impuestos y limita o cancela la posibilidad de estados y municipios de utilizar instrumentos de política fiscal como puede ser el tema de los estímulos o las exenciones para proveer un mejor desarrollo y para avanzar en los propios fines que todos tenemos. Entonces, por congruencia, creo que mínimamente deberíamos insistir en los razonamientos que nosotros vertimos y en los que coincidimos por unanimidad en esta Cámara y que la Cámara de Diputados obvió por completo. Ni siquiera recupera uno solo de esos argumentos que nosotros vertimos para verdaderamente limitar la facultad discrecional del Ejecutivo y para establecer las reglas conforme a las cuales, y siguiendo los criterios judiciales ya emitidos en la materia, se puede entonces utilizar este tipo de instrumentos fiscales para, por un lado, sí limitar la discrecionalidad, pero por otro, no quitarle a estados, municipios y desde luego a la Federación herramientas que son útiles para proveer desarrollo, para afirmar la rectoría del Estado, para detonar inversión y para fortalecer las finanzas públicas. Me parece que el transitorio recogía todo esto y nos daba un horizonte de cómo se puede utilizar estos instrumentos sin insistir en la discrecionalidad en la que vuelve a insistir la colegisladora. Creo que por congruencia con lo que ya habíamos hablado, por convicción de que todos estamos de acuerdo en lo que se quiere lograr, no podemos aprobar el dictamen en sus términos, porque ya se ha dicho aquí por todos quienes me han antecedido en la palabra, mantiene la discrecionalidad del Ejecutivo y cancela herramientas de política fiscal muy importantes para estados, municipios y para la propia Federación. Adelantamos entonces que nuestro voto será en contra. Senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias. Se discutió el dictamen en octubre, se hicieron algunos cambios y yo quisiera ser muy claro en ese texto. También en ese texto se le deja la facultad al presidente, al Poder Ejecutivo, con nuestro texto aprobado por nosotros, porque se traslada esa facultad hacia las leyes secundarias. Consideramos que era un texto que quedaba afín tanto por lo que pidió el presidente como por lo que también aquí se ha expuesto. Sin embargo, llegando a la colegisladora, nuevamente ellos rescatan íntegro su texto y hay una argumentación que yo quisiera dejarlo en la mesa. Habla de las exenciones y las condonaciones en los términos y condiciones que fijan las leyes.
No se está en este momento reformando una ley secundaria, ya sea el Código Fiscal de la Federación o en su defecto alguna otra ley que tenga que ver con la materia. Este texto cumple exactamente lo que la anterior habíamos votado. Lo que habíamos era redactado en términos de hermenéutica jurídica una mejor interpretación. Hoy nos lo retoma nuevamente la colegisladora y yo pido de manera muy clara que reflexionemos el sentido de nuestro voto. No afecta. Lo que hicimos en el anterior fue una mejor redacción. Aquí existe una, digamos, en ese texto, no es un tema más de fondo jurídico, sino más bien de forma de escritura, de redacción, y pedirles que pudieran acompañar y reflexionar el voto del PRI y del PAN que aquí he escuchado. Es importante para nosotros sacar este dictamen antes de que concluya la sesión del periodo, y por ello solicitar que en este texto pudiéramos acompañar. El espíritu es el mismo, en la redacción es en lo que no habíamos coincidido. Las dos le da al presidente tener las facultades en la ley secundaria, pero insisto, ojalá y pudieran razonar su voto. Ya se debatió el tema. Si van a haber más participantes, pues lo hagamos en los términos de poder trabajar en una reflexión que nos permita esta semana. Se entiende la postura que ustedes asumen, es clara. Sin embargo, vamos a insistir nosotros con el texto de la colegisladora, advirtiendo que no es la mejor redacción. O sea, en eso sí, no es la mejor redacción, pero sí les pediría que acompañáramos este texto, y ahora sí en ley secundaria pues nos ponemos de acuerdo en qué genera alguna duda. De mi parte les propongo ello y poder en el siguiente periodo discutir la propuesta que el presidente nos ha enviado al Senado de la República. Gracias, senadora secretaria. Senadora Nancy de la Sierra. Gracias. Yo no quiero ser reiterativa, solamente creo que no es la primera vez que la colegisladora nos corrige, y no es que creamos que no tiene derecho, al contrario, siempre hemos sido muy receptivos a las observaciones que pueden hacernos. Sin embargo, no hay ningún cambio por parte de los diputados, simplemente nos regresan la minuta original, que nosotros, como ya dijeron algunos compañeros, hemos analizado, se hicieron los cambios pertinentes. Esto abre la posibilidad a la interpretación que no vale la pena cuando se habla de una ley, y menos en materia constitucional, y yo creo que deberíamos insistir en dejar el tercer transitorio, aunque si el presidente garantiza que en las leyes secundarias se pueda hacer estas especificaciones, valdría la pena, porque sí creo que hay que ser muy claros en la ley y la redacción. Por eso sí hay un problema de fondo, presidente, cuando se corrige la redacción, y nosotros trabajamos para que se hiciera más clara y que fuera contundente. Gracias. Bien. Senador Cepeda. Gracias. Gracias. Yo voy a dar mi opinión a título personal. Ni el dictamen como lo aprobamos nosotros, ni esta ley quita el tema de los impuestos. Entonces, mi llamado sería que todos con serenidad
y dejando a un lado el coraje que nos pueda dar con la Cámara de Diputados o no, busquemos cómo arreglar este asunto. De hecho, nosotros en el Pleno, la reserva que metió el PAN se parece mucho más a la redacción original que a la redacción que quedó aprobada. Nuestra preocupación era exclusivamente que repiten la palabra impuestos, o sea, un tema de redacción. Está mal redactado, pues, nos dice condonación de impuestos y exención de impuestos. En la última valoración, con la redacción que aquí en el Senado pasó, la reserva registrada del PAN era similar a la minuta que nos regresa a la Cámara de Diputados, o sea, nomás quitando la palabra impuestos. En lo que votamos aquí, pues hicimos muchas vueltas y quedó igual. O sea, el 39 del Código Fiscal hoy permite la exención de impuestos y viene una serie de condiciones en las cuales se da. Con la reforma también el Código Fiscal va a permitir exención de impuestos. Y con la nueva redacción también el Código Fiscal va a permitir exención de impuestos. Entonces yo diría, pues ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dicen, todas las redacciones dicen, en los términos que fijen las leyes. ¿Cuál es el problema, compañeros? En todo caso es una simulación, y eso ya lo habíamos dicho la vez pasada. Yo no comparto que se le vaya a hacer un daño a los estados y a los municipios con esta redacción. Les queda lo mismo que hoy tienen. O sea, porque dice, en los términos de las leyes, ¿cuáles leyes? Pues para la federal el Código Fiscal, para las locales las locales. Y van a establecer las mismas exenciones que establecen hoy en día. Hoy el 28 constitucional dice, en los términos y condiciones que fijan las leyes, ¿hoy establecen exenciones las leyes locales? Sí. ¿Son inconstitucionales? No. ¿Lo van a poder hacer con la nueva redacción? Sí. Igual que hoy en día. Entonces, yo en todo caso digo, es un mensaje político, no cambia nada. Está mal redactado, qué pena que no logremos un acuerdo para redactar bien algo. O sea, si estamos viendo que en la Constitución, en un mismo párrafo, van a repetir impuestos 2 veces en el mismo enunciado, pues mínimo de redacción deberíamos de poderlo corregir. Pero la verdad, más allá de eso, así que vaya a pasar algo malo o bueno, con esto yo sinceramente no lo comparto ni una ni otra, ni la mala ni la buena. O sea, me parece que queda exactamente igual que como hoy en día está, y las leyes secundarias van a seguir permitiendo el 39 del Código Fiscal y las leyes locales también. Entonces, ojalá encontráramos de aquí al Pleno el espacio, la madurez para arreglar esto, porque parecería que todos queremos lo mismo y no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Ojalá, y lo digo por segunda ocasión, se arregle este conflicto político con la Cámara de Diputados, porque parece que está afectando las decisiones de las legisladoras. A mí no me da miedo ni enojo cuando una Cámara hace su trabajo revisor. El problema es que parecería que eso corresponde cuando hay un fondo, no regresar a redacciones. A mí sí me parece que les puede haber preocupado, yo lo digo con respeto, lo mismo que a mí me preocupó de la nueva redacción. A mí no me gustaba la nueva redacción que aprobamos aquí, la aprobé porque compacto el objetivo, pero sí parecería una redacción más favorable a exenciones de impuestos que lo que hoy dice la Constitución. Lo digo la verdad con honestidad. O sea, entre lo que hoy dice la Constitución y lo que aprobamos aquí, parece más a favor de sí exentar impuestos la redacción que aprobamos. Entonces, si esa fue la preocupación que tuvieron en la Cámara de Diputados, pues tampoco nos cerremos, pues, ¿no? Y digamos, abramos ese espacio al razonamiento. Si hay una preocupación más justificada que a lo mejor yo no estoy viendo, digo, abierto a escucharla, yo hoy no la veo. Lo que veo es un error de redacción, nada más. Esa es mi opinión personal. Por ello, en lo personal, me gustaría, si lo van a forzar ahorita a la votación, ganar tiempo de aquí al Pleno para definir entonces la postura, porque pues sí, bajo ningún supuesto quisiera mandar el mensaje de que estoy a favor de que sí se condonen impuestos, cuando no, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia. O, en todo caso, pues como lo hemos hecho en otras leyes, pues traernos un transitorio, lo que dice la ley secundaria. O sea, tráete el 39 aquí, tráete los casos de excepción aquí. Pues está más genérico, no lo que habíamos puesto nosotros, dice para fomentar, viene más genérico.
En todo caso puede ser una alternativa con la redacción de la Cámara, con un transitorio igual al 39, nomás que también le aplique a los estados. Entonces, ese es mi comentario, presidente, y si estarían avanzando, yo en lo personal me voy a abstener para ver si logramos de aquí al Pleno ese espacio de coincidencia. Gracias. Gracias. Senador Narro. Creo que la idea principal de la propuesta que se mandó por el Ejecutivo es incorporar en el texto de la Constitución el tema de las condonaciones de impuestos, que era un tema que no estaba, no aparecía. O sea, lo que se quiere expresar en lo fundamental es la definición o la decisión de limitar el tema que se hacía totalmente discrecional de la condonación de impuestos y que se expresó aquí en el propio debate, ahora que resolvimos lo de la Corte, por la candidata que se eligió como ministra de la Corte, por Margarita, cuando planteó que habían ido gentes a pedir precisamente la exención de impuestos, las condonaciones de impuestos. Creo que la idea principal es incorporar el tema de las condonaciones. Pienso que en la ley secundaria en todo caso se tendrá que poner en este tema lo de las condonaciones. El texto de la Constitución incorporaría la prohibición para condonar los impuestos, pero también ahí mismo dice, en la parte de abajo, y las exenciones de impuestos, o sea, los estímulos no quedan, pero quedan de alguna forma las exenciones, y los estímulos están también en las leyes secundarias. Entonces nosotros pensamos que lo importante es que se exprese esta definición de no condonar impuestos. Creo que eso es muy valioso y creo que sí es importante, que lamentablemente como se está abusando, sí hacía y sí hace un gran daño a las finanzas del país. Prácticamente se hacía regularmente la condonación de impuestos a los grandes monopolios, a las grandes empresas, mientras los pequeños permanentemente pagan sus impuestos. Entonces nosotros sí planteamos que, sí creemos que es importante, que a lo mejor no es el avance que algunos esperaban en cómo estaba la redacción, creo que la redacción queda un poco más precisa, pero creo que sí hay un avance en la propuesta que se plantea. Y yo por eso sí convocaría a los legisladores del PAN y del PRI, de las demás fracciones parlamentarias, que aprobáramos este texto. O sea, yo creo que es importante, creo que el planteamiento que quede en la Constitución era necesario y es necesario, en lo fundamental evitar esto en el marco, en el sentido que también quedan ahí las exenciones y que también habla de las leyes secundarias, pues los instrumentos van a quedar. Lo que es importante es que se puntualice en qué casos se pudieran dar estas situaciones en concreto. Algo que no se presentaba, algo que no estaba, hoy se plantea en la Constitución. Creo que es muy importante que quitemos en lo fundamental ese manejo discrecional que había para hacer de las condonaciones. Entonces, yo quiero expresar que mi voto va a favor. Yo en lo personal me tengo que retirar, tengo otras tareas de otras comisiones, pero quiero dejar sentado mi voto y quiero también dejar asentado el sentido de mi voto. Muchas gracias. Senador Imelda. Gracias, senadora. Bueno, efectivamente en la línea que han comentado mis compañeros Eduardo y Narro, insistiría, pero miren, el tema del derecho constitucional, como saben, es un asunto muy práctico. No son redacciones abundantes, sino son muy precisas, donde el punto y la coma tienen una función fundamental, como es en este caso. ¿Qué quiere decir?
En la primera parte del artículo son prohibiciones absolutas, porque son dos tipos de prohibiciones. Las absolutas aquí son los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos, y hay un punto y coma. Y luego habla de las condonaciones de impuestos y las exenciones. Bueno, ya existían las exenciones tal y como está en la Constitución. Como lo decía Narro, ¿qué era lo que no había? ¿Qué era lo que no se había elevado a rango constitucional? La prohibición de las condonaciones de impuestos. Eso es lo que se está incorporando, y yo recuerdo cuando tuvimos aquí el debate fuerte sobre este tema, el argumento de varios de los senadores que ahorita hablaron en relación a una prohibición que parecía absoluta, decían no, es que vamos a afectar a los estados y municipios, etcétera, etcétera. Esos eran los argumentos. Entonces, si se retoma la propuesta original, estamos hablando de que hay la oportunidad de modificar las leyes secundarias, es decir, no se trata, dice como las leyes lo indiquen, las leyes secundarias, pero esas leyes no son eternas. Nosotros tenemos que pasar a modificar esas leyes para efectos de que podamos, sobre todo, terminar con esa desviación de recursos que había, con una postura discrecional del presidente de la República que beneficiaba a algunos y saqueaban las arcas públicas en materia de recaudación. Eso es lo que se trata de prohibir. Y entonces las condiciones que fijan las leyes, nosotros las fijamos como legisladores. Tenemos que entrar a modificar esas leyes. Finalmente, miren, creo que es muy interesante el proceso legislativo, interesantísimo. Hay una propuesta, está la Constitución, como la conocemos en este artículo 28. Se eleva a rango constitucional el tema de la prohibición de impuestos. Segundo, se presenta la propuesta del Ejecutivo en esos términos. Tercero, la Cámara de Diputados la aprueba en los términos relativamente, o sea, con ciertos cambios a la del Ejecutivo. Luego se viene a la Cámara de Senadores, le hacemos cambios, y luego viene la minuta de la Cámara de Diputados. Entonces creo que es interesante el proceso legislativo que estamos viviendo. Es decir, hay bastante tiempo para la reflexión. Por eso creo yo que necesitamos tener claro eso, lo que son las prohibiciones absolutas y después del punto y coma, lo que son las prohibiciones relativas que se van a fijar en las leyes secundarias. Y por eso hay Constitución, y por eso hay leyes secundarias, y por eso hay reglamentos de las leyes, porque no se puede poner todo en la Constitución. Entonces, yo creo de veras que vale la pena que aprobemos esta reforma y que luego pasemos a hacer reformas a las leyes secundarias. Senador Armenta. Gracias, compañeras, compañeros senadores, presidenta, presidentes de comisiones diversas. Indudablemente es un tema polémico, es un tema que nos podría llevar a una discusión de todo un periodo para encontrar mayores coincidencias. Las tuvimos y en efecto emitimos un acuerdo el 22 de octubre y hemos escuchado planteamientos todos válidos, indudablemente que todos son válidos y a todos respetamos en ese sentido. Va a ser difícil que nos podamos convencer, hay que decirlo con honestidad, en esta mesa. Y también aquí en esta reunión de Comisiones Unidas hemos comentado el papel del Congreso con la tarea de las colegisladoras, de la colegisladora, y la interpretación que ellos hacen de nosotros cuando les corregimos iniciativas, y el tema, la posición de
de nosotros cuando ellos nos corrigen, ¿no? Y quién tiene la verdad y quién tiene la razón. Entonces es un tema que será muy complejo, pues, poder llegar a un punto de coincidencia cuando las colegisladoras o las cámaras tienen momentos, circunstancias complejas. Pero hay que rescatar que en efecto el sentido de eliminar las condonaciones de impuestos ya quedó plasmado. Hay una modificación tácita al artículo 28 con este concepto y que la senadora Imelda precisó con claridad. Yo diría que también es necesario precisarle y darle confianza, darle el mensaje a los presidentes municipales y a los gobernadores que no se van a afectar las posibilidades que ellos tienen para poder establecer mecanismos para llegarse de una mayor recaudación. La ley de ingresos de los estados y de los municipios permite, en términos de soberanía, que puedan articular mecanismos para lograr una mayor recaudación. O sea, hay mecanismos que van a permitir que ellos puedan atraer una mayor recaudación. Así es que no se va a afectar a los municipios y a los estados. Pero sí es necesario que logremos el propósito central que el Ejecutivo en su soberanía plantea: eliminar esta función discrecional de condonar impuestos. Discrecional en la figura del presidente, que eso es algo que pareciera que estamos olvidando. O sea, estamos olvidando que es el presidente el que está rechazando esta función que la figura del presidente tenía en otros momentos y que él la ejercía, me refiero a la institución. Así es que el presidente actual se desprende de esta función, de esta facultad, y deja en términos de ley los procedimientos que existan para la función tributaria correspondiente a la administración pública. Así es que es un tema que, repito, puede ser tan polémico como lo queramos ver, concluyo, puede ser tan complejo como lo queramos ver, y puede estar en el sentido de la razón de que nos asiste a nosotros o a la Cámara de Diputados por la redacción, y en ese sentido creo que se cumple con el propósito original de que se eliminen las condonaciones y que el presidente desprenda esa facultad presidencialista de tener esa función metaconstitucional, personalísima, que distinguía y privilegiaba en sus decisiones. Es que sí, puede haber molestia, es entendible, puede generarnos inquietud el hecho de que la Cámara nos regrese, la Cámara de Diputados, el texto, pero el propósito central no se pierde. Se eliminan las condonaciones y en las leyes secundarias tenemos que ser cuidadosos de no afectar a municipios y estados. Es el comentario. Yo rogaría a los compañeros, a las compañeras de las comisiones y a los propios del grupo parlamentario que valoráramos y apoyáramos esta iniciativa para que se resolviera el fondo que perseguimos. Es un comentario respetuoso. Gracias. Senador Pech. Si le dan un micrófono, gracias. Muchas gracias. Solamente para ir en la misma dirección que hace un momento señalaba el senador Narro, creo que si comparamos el artículo 28 de la Constitución actual, que en teoría permite, bajo el criterio de muchos compañeros, el desarrollo que muchos de ellos quieren, el 28 actual, que tal como queda, lo único que está involucrando es el concepto de condonaciones. Y ciertamente no es lo mismo exención que condonaciones.
eximir, exenciones, eximir de una carga, dejar libre de una carga a alguien, y condonar es cuando la hacienda pública renuncia al cobro de una deuda que se tiene con ella. Y lo que se quiere precisamente señalar es eso, que aquellos que le deben a la hacienda pública le paguen, que se prohíba eso. Entonces no veo mucho la discusión, creo que lo que se está haciendo es la aportación de un concepto. Coincido en que tal vez la redacción era mejor ciertamente la que se había planteado por parte del Senado, pero bueno, finalmente lo que se está buscando en este caso es que aparezca prohibida la condonación de impuestos, que era un concepto que no aparecía, y eso es lo que estamos buscando, por eso voy a favor. Gracias. Senador Madero. Gracias. Aquí está muy clara la evolución del texto, la iniciativa del Ejecutivo, la aprobada por el Senado y el regresado por la Cámara de Diputados. Hay tres discusiones que estoy viendo: la del fondo, la del procedimiento y la de forma. Yo les voy a hablar de la de forma. A mí me encanta el punto y coma, pero creo que está mal utilizado. La iniciativa del presidente incluía una coma, y entonces todo se lee de corrido y todo es un párrafo armónico, ¿sí? Dice la iniciativa: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolios, los estancos, las condonaciones de impuestos, las exenciones de impuestos, en los términos y condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección a la industria. Bien, ahí lo que molestaba era que se repetía impuestos, como dice. Entonces dice, vamos a pulirlo. Y entonces nosotros le pusimos un punto y coma, porque separamos dos ideas. Si ustedes se fijan, en realidad, el punto y coma en prosodia se le hace la pausa equivalente al punto y seguido, para que traten de entender el sentido de cómo estamos rompiendo. Y les voy a leer el texto aprobado por nosotros. Estaba correcto, pero nos lo rechazaron los diputados. Decía, en términos gramaticales, dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y la condonación de impuestos. Las exenciones y el otorgamiento de estímulos se establecerán en los términos y condiciones que fijen las leyes. Son dos ideas. Ahora, nos lo regresan con el punto y coma que nosotros pusimos, pero tratando de repetir la idea del texto de la iniciativa del Ejecutivo. Y creo que este punto y coma no ayuda, estorba. Les voy a leer cómo se pronunciaría. Dice, artículo 28, texto aprobado en la Cámara de Diputados. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos, las exenciones de impuestos en los términos que fijan las leyes. Entonces no estamos relacionando. Si yo le quito ese punto y coma y lo vuelvo coma, todo lo articulo a una sola idea. Y entonces el atributo de exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes alcanza hasta la primera parte de la oración. Mi sugerencia, para no hacer muy revoltoso esto, porque habría que regresarse, es que se considere fe de ratas, para que tenga una interpretación, y consúltenlos con los expertos gramaticales. Esto es un tema de gramática, semántica y prosodia. Continúa el senador Peña. Bueno, muchas gracias. Buenos días de nueva cuenta a todas y todos. Yo retomando parte de lo expuesto por senadoras y senadoras del grupo parlamentario de Morena, donde destacan, y bien hecho, la importancia de la modificación que hay en el texto constitucional, donde se incluye la palabra condonación, y hemos hablado de la forma, de la esencia y de el punto más relevante que obedece a esta reforma, que es incluir la condonación, que antes no existía en el texto constitucional y que sin duda todos los que han participado
antes del que hace uso de la voz, expresaban que es importante que exista este concepto de la condonación de impuestos para evitar que se lleve a cabo a discreción, como se había llevado en otros momentos, y que obviamente perjudicaba a los pequeños contribuyentes y beneficiaba a unos cuantos. Entonces, si partimos de esa coincidencia, donde todos y todas creemos que debe de elevarse a un rango constitucional, pues como lo expresa el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, avancemos con este dictamen, y en las leyes secundarias, ya lo expresaron varias y varios de los compañeros, pues hagamos las observaciones, corrijamos la redacción, que sin duda yo comparto como muchos de los que han comentado, pues aquí la colegisladora, pues a lo mejor se equivocó en no tomar en cuenta o no considerar la redacción que habíamos expresado en el tercer transitorio y en parte de lo que se había incluido en el texto del artículo 28, pero sin duda veo la voluntad de todas y todos los senadores de los diferentes grupos parlamentarios de avanzar en la parte más importante, que es elevar a rango constitucional la condonación de impuestos. Es cuanto, muchas gracias. Muy bien. Senador Félix. Félix. Ya se fue. Ya no está. La prohibición. La prohibición. Perdón, nada más una observación que me hace la senadora Ruiz Massieu. Elevar a rango constitucional la prohibición de condonación, ¿no? Arbitrario. Sí, no, nada más un comentario adicional de lo que había dicho ahorita. Miren, a ver, yo entiendo la preocupación de los compañeros de los demás grupos parlamentarios de oposición. Es un poco la duda, la incertidumbre de qué vamos a hacer en la segunda parte, cuando se modifiquen las leyes secundarias. Y ahí, bueno, yo creo y llamo pues a los compañeros presidentes de las comisiones, sobre todo de la Comisión de Hacienda y de Puntos Constitucionales, pues para que se establezca un diálogo. Y en el modelo que tuvimos de la Guardia Nacional y de otras leyes que salieron de consenso, que hubo parlamento abierto, etcétera, yo convocaría eso, ¿no? Para que los demás grupos parlamentarios tengan la claridad y la certidumbre de que no porque tengamos mayoría en Morena y se requieran mayoría simple a la hora de las reformas secundarias, pues no consideremos a los otros grupos. Yo creo que eso se tiene que darle certidumbre a los grupos, porque el tema es muy sencillo, es elevar a rango constitucional la prohibición de impuestos, de la condonación, de impuestos. Así de sencillo es el tema y se tiene que regular en las leyes secundarias, porque no es una prohibición absoluta, sino relativa a cómo venga en las leyes secundarias. No sé, todavía hoy me dicen si voy Bueno. Se agotó. ¿Falta alguien más? Bueno. Félix, Pero en razón de que todos aún tenemos comisiones, solicito a la secretaria consulte si está suficientemente discutido este dictamen. Un comentario nada más. Sí, adelante, senador. Yo quisiera, por favor, que no me pareció muy buena la observación que hacía y que hizo el senador Gustavo Madero, en el hecho de que ese punto y coma, si se puede mandar a una fe de rata, sería excelente, para que la condonación de impuestos quedara perfectamente en la zona prohibida. Y las exenciones ya se protegen solas las exenciones con la redacción que tiene el texto. Pero simplemente una fe de ratas, cambiar ese punto y coma con una coma nos ayuda mucho y marca que las condonaciones quedan estrictamente prohibidas. Yo quisiera que se considerara, que lo valoráramos, y simplemente una fe de ratas de que el punto y coma después de tal palabra es una coma realmente. ¿Nadie? La propuesta. Coméntala. Bueno, una vez agotado los oradores, vamos a someter a consideración. Quienes estén a favor del dictamen presentado. No, suficientemente discutido. ¿Qué? Suficientemente discutido. Ya está, sí está suficientemente discutido, ya me estoy faltando.
Solicito a la secretaria consulte si el dictamen está suficientemente discutido. Por instrucción del señor presidente, consulto si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. ¿Abstenciones? Por la afirmativa, presidente. Gracias, senadora secretaria. Vamos a someter a votación por comisiones el dictamen presentado. Los que estén a favor y los que estén en contra. Una duda. La propuesta de la colegisladora. Así es el dictamen presentado. Con la fe de ratas que propone el senador Gustavo Madero. A ver, Sí, senador Moya. gracias. A ver, tenemos una duda. Sí, ¿La propuesta del senador Madero está incluida o no? va a estar incluida. ¿Cómo quedaría ahorita? ¿Estaríamos votando eso ahorita? Sí, con la propuesta del senador Madero. coma por una coma, Por una coma. para que sea estricto. Es una fe de ratas, porque tendría que... Está bien, pero revisar, entonces vamos a tenemos que generarlo como quede una fe de claro. ratas. Oye, Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Nada más que lo cheque Gustavo ahorita. Ok. Pero él nomás pide el cambio de punto y coma a coma. Por eso. Es lo que está pidiendo, es lo que pedía. Presidente, ¿por qué no se trae el dictamen? Sí, me está diciendo aquí el secretario técnico que si se compone la parte de la coma es como volvérsela a regresar modificada. Claro. Entonces tendría que regresarse en los términos a la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados pueda hacer la fe de ratas en los términos. Sí, senador Damián Cepeda. Ya una sugerencia, presidente. Intentémoslo, pues. Creo que una llamada a Cámara de Diputados explicando lo sencillo que es una coma, no cambia el fondo y sí ayuda, pues. También ellos deberían de poderla recibir y procesar antes de que cierre el periodo. Esa es mi sugerencia. Si necesitas el tiempo, presidente, pues igual y que avance el dictamen y bueno, quienes tengan dudas de su definición, pues esperan a esa definición. Pero pues, también pedirles un llamado a Morena mismo que busquen conciliar y que le expliquen a la Cámara de Diputados que eso puede ser determinante para que el tema avance en el Pleno del Senado, pues, ¿no? Esa es mi opinión. A ver, quiero hacer uso de la palabra. Es correcta la observación, es oportuna y también es importante hablar con la colegisladora para que haga el replanteamiento de la fe de rata. O sea, es correcto. Nosotros así lo percibimos y lo vamos a procesar. Lo dejamos como planteamiento muy claro de que así lo haremos. Igual abstención hasta ver qué pasa. Entonces, o sea, la coma no cambia nada. O sea, que dejarlo en fe de ratas no te cambia nada. ¿Cómo quedaría? ¿Qué vamos a votar? ¿Que exista la fe de ratas? ¿Eso es lo que vamos a votar ahorita o cómo quedaría? En los términos y lo que está proponiendo el senador es que se dialogue con la colegisladora para que hagan la corrección antes de que concluya el periodo. En esos términos vamos a trabajar. O sea, que de aquí a que se vote en el Pleno ya tengamos certeza. Claro, eso es lo que vamos a trabajar. Desde luego que lo vamos a hacer en esos términos. Senadora. Presidente, simplemente dejar asentado que si bien nos parece que ese sería un esfuerzo y un avance importante en pulir un poco lo que es la redacción para recoger las preocupaciones de los distintos grupos parlamentarios, también pues dejar sobre la mesa, para que no haya duda al respecto, que a nosotros nos importa mucho el contenido del transitorio, porque justamente es el transitorio el que le da un carril de límites, de regulación y de certeza a la forma en la que se ejerce estas facultades de utilizar estas políticas fiscales. Entonces, sí dejar en la mesa nos parece, y reconocemos que en su caso sería un avance la fe de ratas para la clarificación del texto del artículo constitucional, pero que nos parece igualmente importante el contenido del transitorio,
porque más allá de la redacción del cuerpo del artículo, el transitorio justamente lo que hace es recoger los criterios judiciales que ya hay de cómo debe ejercerse esas facultades por la Federación, los estados o los municipios, y ponerlos en la Constitución para que no haya duda de cómo ejercerlo, precisamente para que aun cuando la ley se reforme o no pueda exceder esos límites y no sea arbitrario el uso de esas facultades, porque de no contenerlo el transitorio, podemos mañana modificar la ley y podemos sobrepasar estos límites que ya ha puesto el Poder Judicial. Por eso nos interesa el transitorio. Retomo las peticiones. A ver, he estado hablando ahorita con el coordinador el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados respecto a si podíamos comprometernos o no con la fe de ratas de parte de ellos. Me dice que no tiene ningún problema, acepta la sugerencia de manera económica con el compromiso de poder darle el cumplimiento al acuerdo que se toma acá. Modificar la propuesta que hace la senadora Ruiz Massieu, pues ya es modificar el texto y eso pues no nos permitiría sacar adelante la reforma antes de que concluya el año. Por lo tanto, entiendo que es otra propuesta más de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Entonces, someterlo a consideración, senadora secretaria, las propuestas que aquí se han vertido. Sí, senador Yulet. Yo tengo, si me permite, presidente, solo a manera de precisar exactamente lo que vamos a votar. Vamos a votar una propuesta de modificación al dictamen que nos presentaron ya sin el punto. ¿Es así? No. Porque la fe de ratas yo lo entendería en todo caso respecto a un documento propio, pero tú no puedes hacer una fe de ratas de un documento de un tercero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una fe de ratas? Pero lo tendría... De procedimiento. Pero es que no cabe, porque si al final, presidente, nosotros hiciéramos esta aprobación ahora, esperando que ellos hagan la fe de ratas, tendrían luego que volver aquí para que entonces reconfirmáramos aquello. Tiene que ir a pleno de diputados. En sus términos no, pero si es fe de ratas, tiene que ir a pleno de diputados. A ver, aquí están pidiendo el uso de la palabra. Senador Damián Cepeda. Quiero lo siguiente, presidente. Si va a avanzar este dictamen, si tienen una mayoría a favor, para avanzar de aquí se requiere mayoría simple, ¿verdad? Habemos quienes queremos acompañar el tema, siempre y cuando necesitamos claridad de qué va a pasar con esto. Me queda claro que no va a haber claridad en este instante, pues. Yo sugiero que de aquí a que se vote en el Pleno, se tenga una claridad plena para que antes de votar en el Pleno nos puedan informar a todos ya qué vamos a hacer exactamente y entonces pues decidir el sentido del voto quienes queremos acompañarlo. Me queda claro que hay dos tipos de posturas aquí, digamos, bueno, tres: quien está a favor, quienes queremos estar a favor pero tenemos dudas de redacción y demás, y quien está en contra por motivos más profundos, que es válido, pues, ¿no? En este caso yo sugiero eso. Si se va a votar como está, en lo personal yo me abstendría hasta tener claridad de qué va a pasar con esta propuesta del senador Madero, ¿no? Senador presidente. Sí, senadora Clara. Sí, en el mismo sentido y para que haya claridad de todos los compañeros que vamos a votar. Si es fe de ratas, la fe de ratas tiene que venir de diputados, porque ellos son el origen de la minuta que estamos considerando. Entonces, primero habría que ver si ellos efectivamente van a enviar la fe de ratas. Y entonces sí se podría votar. Si nosotros vamos a hacer una fe de ratas, eso ya es una modificación al dictamen, y en cuyo caso nosotros estamos planteando, si vamos a modificar el dictamen en acuerdo político y en diálogo político con la Cámara de Diputados, pues entonces considerar la inclusión de los parámetros de los criterios judiciales que limitan el uso arbitrario de estas políticas, instrumentos de política fiscal.
Es lo mismo, pero con otro alcance. Si hay acuerdo político, pues entonces pedimos respetuosamente que se incluya en el acuerdo político, que se puedan considerar algunos de estos elementos que incluimos nosotros en el transitorio, que no modifican el sentido en el que se supone que todos estamos de acuerdo, que es eliminar el uso arbitrario y discrecional de la condonación de impuestos o de otro, pero sin limitar estas otras cosas, y reglarlo conforme a los criterios judiciales. Pero sí que haya claridad que la fe de ratas viene de allá, y que si no hay fe de ratas, también entiendo que aquí hay muchos compañeros que no estarían dispuestos todavía a votarlo. Podemos esperar a ver si se logra el acuerdo político en el transcurso del día y pedirles que incluyan también nuestra preocupación sobre el contenido del transitorio, aunque no sea necesariamente la redacción, pero el contenido y el sentido del transitorio. Presidente, yo quisiera comentar, al final, la fe de ratas lo que va, para efectos lo que va a provocar es una modificación al dictamen que hoy tenemos aquí. Va a ser un dictamen distinto a este, pero eso lo tienen que hacer ellos. Si ellos lo hacen, nos lo manden y entonces ya estamos en condiciones de votar un dictamen con el que estamos coincidiendo. De otra manera, lo que estamos es modificando el dictamen de Cámara de Diputados y entonces tendría, bueno, pues quedaría como está ahora, sin aprobar, porque entonces ya habría sido devuelto. Eso es, a mi juicio, la interpretación que tenemos que dar, de manera que si hay la disposición de hacer la fe de ratas, ellos tienen que, con esa fe de ratas, provocar una modificación a su dictamen, enviárnoslos y entonces poderlo aprobar acá nosotros, si es que esa es la postura de la mayoría. O bien cambiarlo, sí, y que se allanen también, presidente, pues no se cierran las opciones. Si no te lo cambiamos, se pueden allanar ellos. Entiendo, hay que ver el proceso legislativo. Pues, ya no puede. Sí, cómo no. A ver, les voy a pedir algo para trabajar el dictamen en las próximas horas, las modificaciones que aquí se están planteando. Les propongo que se someta a consideración, yo entiendo que legisladores quieren acompañar, sometamos a consideración, sacamos el dictamen, avanzo en las próximas horas con el tema de la fe de ratas. Veo un poco complejo la petición de la senadora Ruiz Massieu, porque es cambiar el texto, digo, para hablar con claridad, ¿no? Lo voy a intentar, pero pues ya no depende de mí ahorita, ¿no? Tendrá unas horas, porque la idea es darle primera lectura el día de hoy y mañana está en posibilidades de aprobar la reforma. Entonces yo les pediría que lo sometamos a votación, seguimos en el diálogo político de la reforma y nos dejan hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Sí, senador Moya. ¿Y por qué no declaramos un receso en lo que platicamos y regresamos, lo dejamos en No. sesión permanente para seguir platicando? No, mi estimado senador, lamento mucho no poderle conceder, salvo que quieran someter la votación, pero nosotros sí traemos una urgencia, y lo digo con mucha claridad, del gobierno del presidente Andrés Manuel. Entonces, sí es importante para nosotros esta reforma. El receso puede quedar en mismo. Sí, ya sé. Pero pues bueno. A ver si hay voluntad. Voluntad hay, lo que ya no es tiempo. Tenemos 3 días. Sí, ya de todo checado. Muy bien. Entonces, le voy a pedir a la senadora secretaria se someta a consideración en cada una de las comisiones, bueno, ya las comisiones, a votación en las comisiones para poder deliberar el dictamen propuesto el día de hoy. Estudios legislativos, segunda. Sí, porque tenemos que irnos a otra reunión. Sí. Por la Comisión de Estudios Legislativos segunda, vamos a tomar la votación respecto a este dictamen. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a favor. Senadora Imelda Castro. A favor. Senador Félix Salgado Macedonio. A favor. Senadora Jesús Rodríguez. A favor. Senador Joel Molina. A favor. Senador Damián Cepeda. En abstención. ¿Puede esperar a que la... Senadora Nancy de la Sierra dejó su voto a favor. Senador Miguel Ángel Mancera. Senador Mario Zamora. Senadora María Merced González. 7 a favor, 2 abstenciones. Se aprueba por la Comisión de Estudios Legislativos segunda.
Senador presidente de Hacienda. Gracias. Vamos a consultar el de la voz por el orden, ¿verdad? A favor. Senadora Nubia Magdalena Mayorga. Senadora Minerva. Senador Ovidio Salvador Peralta. Senador José Narro dejó su voto a favor. Senadora Ifigenia Martínez. Senador José Luis Pech. A favor. Gracias. Senador Rocío Adriana Abreu. Gracias. Senadora Freida Maribel Villegas. A favor. Gracias. Senadora Marta Cecilia Márquez. Senador Roberto Juan Moya. Abstención. Senadora Vanessa Rubio Márquez. En contra, porque sigue quedando la facultad discrecional de condonar impuestos para el Ejecutivo Federal. Muchas gracias, senadora. Senador Samuel Alejandro García. Senador Juan Manuel Fósil. Senadora Cecil de León. Senador Gustavo Enrique Madero. Senadora Claudia Edith. Senadora Lucy Mesa. Senador Ernesto Pérez Astorga. 7 a favor, 5 en contra. Aprobado. 3 en contra. 3 en contra, 2 abstenciones. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Oscar Eduardo Ramírez. A favor. Senadora Indira Jesús Rosales. La de la voz en contra. Senador Joel Molina. A favor. Senador Cristóbal Arias. Senador Arturo Burs. Senadora María Soledad Duébano. Senador José Alejandro Peña. A favor. Senador José Narro. Senador Damián Cepeda. Senador Yulen Rementería. Abstención. Senadora Claudia Ruiz Macié. En contra. Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Senadora Nancy de la Sierra. Senador Raúl Bolaños. 5 a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, te tiene por aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas para reformar el artículo 28 constitucional. Instruyo a la Secretaría Técnica la traslade el acta a la mesa directiva. Toda vez que se han agotado los puntos, muchas gracias y muy buenos días a todos.